Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 32 de la telenovela Vivir de Amor. Angeli le deja en claro a José Emilio que no puede permitir que abandone a su hijo porque el bebé lo necesita y debe estar en todo momento para la criatura. Su marido le menciona que no piensa abandonarlo. Ella interviene y le comunica que lo mejor es alejarse y retomar su vida y así dejarle el camino libre, terminando su relación definitivamente. Luego se despide de la familia, mientras que José Emilio queda destrozado. Por otro lado, Fátima y Angeli están conversando y esta exclama que no debería darle gusto a Rebeca. Angeli le manifiesta que no se trata solo de eso, sino del bebé que viene en camino. Fátima quiere que entre en razón porque la tipa se entrometió en su familia, contándole que primero fue con José Emilio, después se ganó el aprecio de Cristina cuando la salvó de los delincuentes y según ahora está embarazada de su hermano. Angeli se sorprende y recuerda cuando Rebeca también la salvó a ella y a su madre de la motocicleta, expresando que por esa razón también terminó en el restaurante y sospecha que todo sea una coincidencia. Por otro lado, Mónica le menciona a su hijo que deben platicar, preguntándole si el hijo que está esperando Rebeca es suyo. Misael le pregunta para qué quiere saber y le tira en cara si es que va a hacer lo mismo de hace 8 años, cuestionándole si acaso no ve oportunidad en que José Emilio y Rebeca se casen, volvería a abandonar a su hijo. Su madre le pide que se olvide del pasado ya que lo importante es el presente, advirtiéndole que se aleje de la meserita, haciéndole ver que si cometen un error, todo se echaría a perder. Misael le informa que ahora tiene el gran problema de Mauricio, ya que dice tener pruebas acerca del fraude. Mónica queda impresionada por lo que su hijo le pregunta de dónde va a sacar el 40% de las acciones que éste le está pidiendo por su silencio. Su madre le pide que no se preocupe por el bravucón, ya que ella misma se encargará de apartarlo de su camino y mantenerlo callado, exigiendo que no haga más tonterías, aconsejándole que no confíe en nadie. Por otro lado, don Emilio le pregunta a su nieto si de verdad tuvo intimidad con la Rebeca. José Emilio le manifiesta que sí, pero quiere explicarle. Sin embargo, su abuelo no lo deja hablar porque puede notar que no se cuidó. Él jura que es imposible porque solo fue una vez. Su abuelo le dice que tuvo mucha puntería. Esta le comunica que no se acuerda de nada porque estaba borracho. Su madre le pide una explicación dejando en claro que no lo educaron de esa manera. Su hijo le manifiesta que no está inventando nada ya que de verdad no se acuerda de lo que pasó. Ella le pregunta si acaso piensa abandonar al bebé. Él trata de que puedan entender que fue una equivocación, pero don Emilio le manifiesta que debe hacerse responsable de sus actos, mencionándole que su familia es intachable, por lo tanto deberá darle el apellido a ese hijo. Por otra parte, Mauricio se cruza con Rebeca en la calle. Ella le dice que si los Rivero Cuellar lo enviaron, no se va a detener, ya que quien debe buscarla es José Emilio. Este le hace ver que llegó por su cuenta. Rebeca le pregunta por qué la está siguiendo. Él le informa que no es así, dejando en claro que la verdad es quien la está persiguiendo, anunciándole que sabe acerca de la relación que tiene con Misael, por lo que ese hijo que espera podría ser de él y no de José Emilio, ya que él jura no acordarse de lo que pasó porque estaba borracho, manifestando que seguramente no hicieron el delicioso. Ella le menciona que no tiene por qué darle explicaciones. Este la toma a la fuerza y la amenaza preguntándole qué pasaría si José Emilio se entera que tiene una aventura con Misael, mencionando que este podría pedirle una prueba de paternidad y entonces terminaría decepcionada. Rebeca le pregunta cuánto es lo que quiere para que cierre el hocico. Mauricio le pide 100,000 pesos. Ella se espanta de la cantidad de dinero que debe buscar, mencionándole que nunca había visto tanto dinero junto porque es pobre. Mauricio le trata de buscar una solución como vender los aretes que le regaló Cristina, ya que deben valer muchísimo, o de no pedirle el dinero a Misael. Ella le deja en claro que no se va a quitar sus aretes, por lo que Mauricio le advierte que le entregue el dinero en la noche, expresando que si no se presenta, entonces el día de mañana tendrá una conversación con José Emilio para bajarla del teatro que ha armado, además que nunca va a salir de la posilga donde vive, si su sueño no se cumple. Por otra parte, Jill está conversando con su esposo y le cuenta acerca de la canallada que hizo José Emilio a Angeli, ya que embarazó a Rebeca. Armando le dice que los hombres siempre van a andar necesitados, por lo que su mujer le menciona que eso no les da el derecho para que anden dejando hijos regados, porque un hombre de verdad vela por sus hijos. De igual modo, Doris está conversando con la Wanda y al ver pasar a una familia le da nostalgia, por lo que ella le pregunta si todavía piensa en su viejo. Doris le responde que sí. Además, le cuenta que muchas veces sueña con que su padre la acaricia, pero la termina por abandonar.
Wanda le manifiesta que le parte el corazón verla triste, pero le hace ver que de pronto Diosito la tiene para que cumpla un propósito. Doris le pregunta si cree que puede encontrar a su padre, aunque exclama que no lo recuerda muy bien ya que era muy chiquita. Por otra parte, Rebeca busca al Brian y lo saluda de beso. Él le pregunta si ya le tiene el dinero. Esta le responde que no llegó para eso, mencionando que tiene un trabajo para él, preguntándole si le interesan 100,000 pesos. Este le pregunta qué debe hacer, por lo que la Rebe le informa que un tipo le está haciendo la vida imposible y quiere que lo mate, ya que el dinero no saldrá de su bolsillo. José Emilio busca a Elena y le pregunta para qué quiere hablar con Angeli después de la traición que le hizo. Este le pide que le permita hablar con su mujer. Elena le anuncia que no debería llamar esposa a la mujer el cual engañó. Él sostiene que Angeli siempre será su esposa y la mujer de su vida. Su suegra le recuerda el pacto que hicieron cuando se casaron acerca de ser fiel el uno con el otro, preguntándole si acaso está falta de memoria. José Emilio le ruega para que le avise a Angeli que él desea verla. Elena le deja en claro que no se merece el amor de su hija porque no solo la engañó a ella sino a todos. José Emilio le comenta que no puede alejarse de Angeli. Elena una vez más le pide que le deje el camino libre a su hija ya que le ha destrozado el corazón muchas veces y no debería estar pasando por eso, ya que merece a un hombre que la ame y la valore de verdad, porque siempre va a proteger a su hija. Él le dice que amará a Angeli por el resto de su vida y se retira. Mientras tanto, Angeli le menciona a Jill que si le hubieran contado sobre el embarazo de Rebeca no lo creería. Ella le dice que también le dolió lo que le pasó, expresando que también tiene algo de culpa. Angeli le pregunta por qué. Jill le responde que volvió a perdonar a José Emilio y todos se alegraron con la supuesta reconciliación. Ella le confiesa que tiene razón, ya que la misma noche de la cena vio cuando se estaba besando con Rebeca. Sin embargo, saca valor y le comunica que ya no necesita de José Emilio ni de ningún hombre para salir adelante, por lo que su prioridad ahora es la fábrica y el restaurante. Asimismo, Angeli se dirige a la planta para anunciarle a sus trabajadoras que ya han firmado 6 ventas y van a recibir su primer pago. Las mujeres se ponen felices y hacen una fila. Por otro lado, Renato le informa a Jimena que José Emilio se está pasando de la raya con Angeli. Ella le deja en claro que su amiga no está sola. Él le dice que la pobre de Angeli no tiene a un hombre que la proteja de los antojos de José Emilio y como necesita a un rival, él va a estar para defenderla. Jimena le pregunta si de verdad está tan enamorado. Él le responde que sí, además que está dispuesto a conquistarla. Jimena se expresa diciendo que quisiera que alguien la amara de esa forma, así que lo motiva para que pueda corresponderle al amor de su amiga y al mismo tiempo ella pueda ver que su deseo es hacerla feliz. Por otro lado, Guadalupe le dice a Angeli que ahora sí van a echarle muchísimas ganas a la chamba porque ya obtuvieron el primer pago, así que le agradece. Angeli le informa que todo es gracias al esfuerzo que ha colocado cada una. Jill también le hace saber que van a seguir viendo los frutos, luego se despide de su ahijada. Asimismo, Guadalupe le menciona a Angeli que no quiere ser chismosa, pero nota su tristeza en los ojos, preguntándole qué le pasa. Ella le pregunta qué tanto conoce a Rebeca. Lupe le anuncia que no le gusta hablar de esa majadera, pero la conoce de casi toda la vida. Angeli le pregunta si conoce a algún conocido o amigo de Rebeca que anda en moto y sea capaz de atropellar a alguien. Guadalupe se sorprende, pero le responde que seguramente es el Brian, ya que es el vándalo del barrio y fue el que sonsacó a su hijo. Entonces Angeli le pide que le ayude a encontrarse con él. Por otra parte, Romina llama a su hija. Matilde le contesta con mucha arrogancia preguntándole qué necesita. Su madre le pide que le pase a Luciano, pero Mati la cuestiona del por qué lo necesita. Ella le responde que está en grave problema y tampoco está para sus niñerías, ya que está detenida y necesita que su padre la saque de ahí. Matilde queda en shock. Por otro lado, Rebeca pone al tanto a Misael acerca de las amenazas de Mauricio, en que según le va a contar la verdad a José Emilio sobre el fraude. Misael ya no soporta al tipo porque cree pasarse de listo pidiéndole primero el dinero a su madre, luego a él y ahora a ella. Entonces Rebeca trata de convencerlo para que Misael le entregue los 100,000 pesos, prometiendo que Mauricio no los va a volver a molestar. Misael le pregunta de qué está hablando, ya que Mauricio puede ser muy peligroso. Ella le insiste en que le dé el dinero y se encargará de él. Entre eso recibe la llamada de Mauricio y se lo enseña a Misael, por lo que le pregunta si confía en ella o no. Mientras tanto, Romina logra comunicarse con Luciano y le cuenta que los Rivero Cuellar la están acusando de un fraude, por lo que le suplica que la ayude. Este le responde que hará todo lo posible para saber qué está pasando. Luego se termina el tiempo de la llamada y esta debe colgar.
Sin embargo, los hijos de Luciano se espantan porque su madre está en la cárcel y le preguntan si la van a ayudar. Él les dice que se tranquilicen, además que pueden empacar lo necesario para viajar a la ciudad. Por otro lado, el Brian está reunido con su pandilla y sus cuates le dicen que tenga mucho cuidado con la Rebeca, ya que puede ser muy peligroso y termine como Ramiro. Entre eso aparece Angeli y pregunta quién es Brian. Este se presenta preguntándole al mismo tiempo que necesita. Ella quiere saber si tiene una motocicleta y se la arrolló a su madre y a ella por órdenes de Rebeca. Por otro lado, Rebeca está esperando al Brian y se pregunta por qué se habrá demorado. Sin embargo, aparece Mauricio en su auto y le pregunta por qué tiene esa peluca. Ella le responde que es para no levantar sospechas, pero este le pregunta dónde está el dinero. Ella se lo enseña y él trata de arrebatárselo, pero ella le dice que aún no es momento de dárselo. Mauricio la obliga a subirse al coche, advirtiéndole que si no lo hace, le dirá a su hijo sobre su infidelidad. Rebeca le deja en claro que puede decir todo lo que le dé la gana. Mauricio se baja del auto y forcejea con ella para sobrepasarse, pero Rebeca empieza a pedir ayuda y entre eso le da un golpe, tirándolo al suelo. Él le grita que José Emilio se va a enterar de la verdad, pero Rebeca se sube al coche y tiene la oportunidad para arrollarlo y terminar cometiendo su crimen, mandando a volar a Mauricio. Además de eso, se acerca para comprobar que esté muerto. Por otro lado, José Emilio no logra obtener comunicación con Angeli. Entre eso aparece Sebastián y le entrega un sobre que llegó del despacho de abogados. Él, al revisarlo, queda devastado. Su cuñado le pregunta qué sucede, por lo que él le responde que Angeli tramitó el divorcio, lo que quiere decir que finalmente están separados. Mientras tanto, el Brian le informa a Angeli que supuestamente sería incapaz de echarle la moto encima a una chula como ella, preguntándole si tiene alguna prueba para acusarlo. Angeli le manifiesta que su moto es muy parecida. Este le hace saber que hay muchas iguales, preguntándole qué es lo que quiere. Angeli lo cuestiona si Rebeca fue quien ordenó que las atropellaran y sobre el secuestro de la señora Cristina. Él le pide que se calme, ya que no le gusta que le estén ensuciando con sus problemas, aconsejándole que si tiene alguna bronca con Rebeca, mejor se los arregle con ella, expresando que no debería juntarse porque es muy loca, que hasta le partió una botella en la cabeza. Angeli le comenta que no le ha hecho nada a Rebeca. Él le hace ver que si ya sufrió un atentado, entonces algo le debe a la Rebe, diciéndole así que tenga mucho cuidado de ella. Luego le pide a sus cuates que acompañen a la señorita hasta su auto. Por otro lado, José Emilio llega a la casa de Alma y le pide hablar con Rebeca. De igual modo, ella se encuentra desviando el coche y fingir que todo fue un accidente. Al marcharse se cae y queda adolorida. Más tarde, la policía ha llegado al lugar de los hechos y unos hombres expresan que el hombre iba de volada. La policía los interroga y pregunta si vieron algo. Ellos le responden que no, pero sí escucharon cuando dieron el jalonazo. Entre eso aparece el Brian y queda impactado, pero pregunta qué fue lo que pasó. Una señora interviene y le dice que pudo ver al tipo cuando se bajó de su auto bien bravo y discutió con una chica, por lo que todos suponen que el hombre quiso pasarse de listo y ella lo dejó noqueado. La señora insiste en que la chica después de eso se montó al auto y se lo aventó, por lo que exclama que estuvo bien, ya que no podía quedarse de brazos cruzados después de lo que le pasó. Mientras tanto, Misael recoge a Rebeca y al verla adolorida le pregunta qué tiene. Ella le dice que no es nada, pidiéndole que mejor se vayan del lugar. Por otra parte, Alma le dice a José Emilio que su hija no debe tardar en llegar, ya que por lo general sale tarde del restaurante, pidiéndole que le acepte el café, pero José Emilio le dice que ya debe irse. Asimismo, Alma le da la bienvenida, expresando que esa siempre será su casa. Luego Loli le avisa a Alma que ya se puso su pijama. Ella le dice que está muy bien, recordándole que lo que hizo de irse al puente estuvo muy mal, preguntándole qué hubiera hecho si algo malo le hubiera pasado. La niña le promete que no volverá a pasar, explicándole que quería encontrar al niño que la defendió de los vándalos. Alma le dice que espera cumpla su promesa y le da un abrazo. Misael le pide a Rebeca que vayan a un hospital porque está muy mal. Además, está harto de esa situación y le dice que no tiene por qué engañar a José Emilio porque sabe que ese hijo es suyo. Rebeca le manifiesta que se trata de la situación del fraude, ya que cada vez está peor y temen a que Mauricio le cuente a José Emilio, insistiendo en que no les conviene lo que pase más adelante. Misael le dice que no está de acuerdo en que se case con su primo y le pregunta si acaso le gusta a José Emilio porque ahora es el presidente del corporativo. Entre eso, este llega en su auto y los encuentra juntos preguntando qué pasa. Rebeca le dice que su primo la quería ayudar porque se está sintiendo mal, mirando hacia sus piernas ya que está sangrando y termina desmayándose en los brazos de José Emilio. Por otro lado, Elena le pregunta a su hija si le pasa algo. Ella le responde que no, ya que está tratando de entender por qué Rebeca hizo tales cosas.
Su madre le aconseja que no deje que Rebeca le quite su tranquilidad. Angelique le pregunta si no se ha puesto a pensar sobre el día en que casi las atropellan pero Rebeca la salvó. Elena le manifiesta que no le ve lo raro, sino todo lo contrario, en que Rebeca es una noble muchacha. Angelique le hace ver que no le parece que así sea porque también salvó a Cristina de un secuestro, preguntándole si no cree que es mucha coincidencia, asegurando que Rebeca planeó todo para creerse heroína y quedar bien ante esa familia. Su madre le dice que no está de acuerdo, pero Angelique insiste en que hay muchas cosas que no concuerdan. Elena le dice que no debería estar culpando a Rebeca por lo que le pasó con José Emilio. Angelique le anuncia que espera y esté equivocada porque ha pensado que hay un trasfondo en Rebeca. Su madre le aconseja que deje de pensar en ella y al mismo tiempo se olvide de José Emilio, contándole que fue a buscarla al restaurante. Su hija le pregunta qué le dijo o si acaso pretende que sea la madrina de su hijo. Elena le pide que no hable con resentimiento y le sugiere que rehaga su vida con alguien más. Angelique le anuncia que tiene un presentimiento en el que Rebeca oculta algo y no quiere ser descubierta, pidiéndole que piense un poco ya que Rebeca no ha hecho nada por nadie sino para su beneficio. Elena sostiene que está obsesionada y eso le preocupa, pero Angelique le deja en claro que no va a descansar hasta descubrir qué es lo que esconde Rebeca. Por otro lado, Fátima llama por teléfono a Luciano y él ha dejado su teléfono con Matilde. Javi le pregunta a su hermana si no le va a contestar a Fátima. Ella le responde que no, porque no quiere que su padre se distraiga. Por otro lado, Brian se acerca al niño y le ofrece comida, haciéndole ver que es difícil conseguir chamba y le pregunta si acepta su dinero para comprar tacos. Luca aparece y el Brian lo vuelve a amenazar, pero Doris también interviene y pone en su lugar al mocoso. Mientras tanto, Luciano visita a Romina y ella se alegra de ver a su marido. Este le dice que ya el abogado le explicó toda la situación en la que está metida y es bien grave, preguntándole qué fue lo que hizo. Ella jura que es inocente, pero Luciano le pide que le diga la verdad. Ella le cuenta que sí hizo las transacciones, pero no sabía que el dinero era ilegal. Luciano le pregunta por qué hizo todo eso si sabía que era algo grave. Ella le responde que creyó que por ser la representante de la empresa podía firmar el documento, suplicándole que no permita que la dejen encerrada porque no es ninguna delincuente. Él no logra entenderla, por lo que le comenta que sus hijos están afuera y le pidieron que le dijera que la quieren mucho. Ella le pide ver a sus hijos. Luciano le manifiesta que va a hacer lo posible, pero le deja en claro que debe cooperar con las autoridades, preguntándole si no sabe quién hizo el fraude. Esta no le responde nada, pero él le aconseja que lo mejor es que no se quede callada. Ella recuerda la amenaza que le hizo Misael con matar a sus hijos, por lo que le inventa que no sabe quién cometió el fraude. Marisa llega a casa y lleva una gran canasta de comida ya que recibió su primer pago en la fábrica. Luego le pregunta a Alma si el que salió de la casa era el esposo de la señorita Angelique. Ella se asombra porque no sabía que José Emilio era el esposo de esa muchacha. Por otro lado, Mónica le dice a su hermana que es muy tarde y Mauricio no ha llegado. Cristina le dice que no le interesa ya que solamente se está preocupando porque es el padre de sus hijos. Adolfo se ofrece en mandarlo a buscar, pero su mujer le tira en cara que ya se había demorado en ayudar a Cristina. Don Emilio interviene y le hace saber a Mónica que pareciera que fuera ella quien tuviera interés en Mauricio. Entre eso aparece Misael devastado informándole a la familia que José Emilio llevó a Rebeca al hospital porque estaba sangrando y es probable que haya perdido al bebé. Todos quedan asustados. Mientras tanto, José Emilio lleva a Rebeca y pide ayuda. Ella llorando le pide que le prometa que no la va a abandonar ni a su hijo. Hasta que este avance, si te ha gustado,